Queridos estudiantes, reciban un cordial saludo a nombre de la Universidad Técnica Particular de Loja. Bienvenidos a esta asignatura Historia del Español. Yo soy Javier Carrera, soy tutor de este componente. Sean ustedes cordialmente bienvenidos. Quiero iniciar este proceso educativo con un pensamiento importante que versa de la siguiente manera. Cuando deseas algo, todo el universo conspira para que realices tu deseo. Dejo en consideración de ustedes para que lo piensen, analicen y sepan que todos estamos trabajando por el bienestar de su futuro académico y, como no, de la vida. Estimados estudiantes, este componente Historia del Español en este ciclo de octubre 2016, febrero 2017, hace la presentación bajo el siguiente esquema de actividades. Esto para que ustedes tengan una organización de su tiempo, de su trabajo y también sepan lo que estamos haciendo semana tras semana. En el cuadro que se presenta ustedes pueden observar cómo vamos analizando el proceso de actividades. Es decir, en la semana 1 tendremos que responder el cuestionario número 1. En la semana 2 tenemos el foro académico calificado del primer bimestre y el puntaje obviamente que está indicándoles. En la tercera semana tenemos que responder el cuestionario número 2, así sucesivamente hasta la semana 8, que son las que corresponden al primer bimestre. Así que, estimados estudiantes, ustedes con su experiencia como ya dentro del proceso académico de la universidad pueden darse cuenta cómo es el funcionamiento y los puntos que se otorga por cada una de estas actividades. Si tenemos muy en cuenta esta planificación, de hecho, los contenidos a revisar serán más fáciles de entenderlos siempre y cuando tengamos el tiempo ideal para desarrollarlos. Estimados estudiantes, vamos a iniciar este micro video en el cual vamos a abarcar el capítulo 1, que es la historia del español. Este capítulo 1 vamos a revisar en la primera y en la segunda semana, tal cual ustedes pueden ver en los colores que hemos escrito para esta actividad. Los temas para la primera semana tienen que ver con los aportes prerromanos, el latín y su evolución en la península y el surgimiento del castellano. Más con color verde son los temas que vamos a considerar para la semana 2. Registros históricos del idioma, primera gramática moderna europea y la expansión del castellano. Ustedes saben, queridos estudiantes, que la importancia de nuestro idioma y todo su proceso evolutivo que ha hecho que sea considerado una de las lenguas más importantes hoy por hoy. El objeto esencial que se propone este curso de historia de la lengua es el estudio diacrónico o evolutivo de un idioma, que a su vez refleja el constante desarrollo de la sociedad. Estimados estudiantes, nos ocuparemos del proceso evolutivo del español, sin subestimar la estructura a la cual ha llegado la lengua. Como no, observaremos los problemas tales como la historia de la formación del romance ibérico sobre la base del latín hablado y los substratos lingüísticos peninsulares, las invasiones extranjeras, la aparición de los primeros rasgos peculiares de los dialectos. Ustedes saben, nuestro idioma fuera de España, aproximadamente lo hablamos 260 millones de habitantes que estamos poblando 19 países de América Latina. A esto hay que sumar a los más de 40 millones de españoles que lo utilizan. Miren ustedes solo en cantidad la importancia y, cómo no, su historia también cargada de muchos datos históricos, filológicos que nos servirán para nuestro estudio. Muy bien, vamos con los 1.1, que son los aportes prerromanos. Estos aportes son anteriores al siglo III antes de nuestra era, y como pueden observar en la pantalla, hay tres aspectos importantes, como cuáles: la desaparición de la F inicial, algunos sufijos, por ejemplo, ro, ra, el nombre de la península, los íberos, o el de algunas poblaciones como Segovia, cuyo nombre latino era Segontia, algunas palabras como izquierda y perro. Esos son aportes que todavía muchos de ellos se siguen manteniendo debido a este proceso, especialmente el primero, la desaparición de la F inicial.
En el 1.2 tenemos el subtema relacionado al latín y su evolución en la península. Obviamente se desarrolla ya con la romanización de la península. De hecho, desaparecen las lenguas prerromanas menos el vasco, ¿no? El País Vasco, que todavía goza de autonomía, que son sustituidas por el latín. Este latín no toma fuerza debido a la situación geográfica, es por eso que el castellano va ganando espacio. Miren ustedes, al tener la situación geográfica extensa, dispersa, no va ganando todo lo que se refiere para que sea considerada una lengua suprema dentro de la península. Caso contrario, el castellano es el que va ganando espacio. Además, un dato muy importante que debemos rescatar es que los conquistadores romanos provenían lingüísticamente del latín vulgar. ¿Qué quiere decir esto? Que obviamente ustedes sabemos el origen del latín, el sermo y todos los demás tenían por estratos sociales, ¿verdad? Entonces, los conquistadores que fueron a la península provenían de este latín vulgar. En el surgimiento del castellano, en el 1.3, que es un subtema de la semana primera, es muy importante la consecuencia y la caída del Imperio Romano en el siglo V y el latín vulgar evoluciona. ¿Qué quiere decir evoluciona? Toma adeptos lingüísticos de las otras lenguas existentes en la península. De hecho, en esta misma franja etaria histórica, la península es invadida por germanos y árabes, de los cuales todavía podemos rescatar 4.000 vocablos que transitaron y pasaron al español. De hecho, aparece el mozárabe, que es utilizado por los cristianos, ¿no? Ejemplos de este mozárabe: álgebra, almohada, donde al es el artículo, muy notorio en álgebra y en almohada. Algunos de los ejemplos, muchos ejemplos que pueden surgir del mozárabe. Otra característica de este subtema es que en el siglo IX aparecen las jarchas, ¿no? Textos en mozárabe, los cuales son poemas en donde se da más énfasis a la estrofa final, y que de ahí surgieron muchas apariciones lingüísticas, ¿no? Y una de las primeras manifestaciones que tenían relación con lo que estamos hablando actualmente. De hecho, el dialecto español se impone con sus influencias prerromanas y árabes. Miren esa fusión del idioma, lo prerromano, lo árabe, más las lenguas que existían en la península. En España, y cómo no, en 1492, cuando tuvieron su primer contacto con nuestro continente. En el siglo XV, durante el proceso de unificación española de sus reinos, Antonio de Nebrija, miren ustedes, este filólogo y principal humanista, una de sus principales funciones era de recuperar el latín culto, y frente a esta situación, él publica el primer estudio gramatical de la lengua española, para darle ese tinte culto al idioma y para que haya un respaldo de normas y leyes que hasta hoy obviamente las tenemos en curso. Estimados estudiantes, ustedes saben cuál es el funcionamiento de nuestra modalidad a distancia. Seguir la planificación del bimestre es algo muy importante. Realizar las actividades propuestas. Ingresar al EVA permanentemente. Esas son unas 3 recomendaciones que de hecho nos darán de mucha ayuda para el éxito de este ciclo. Queridos estudiantes, queridas estudiantes, nuevamente soy Javier Carrera, estoy a las órdenes. Ya de a poco vamos a ir interactuando en este ciclo importante. Un buen viento y una buena mar para todas y todos nosotros. Gracias.